Saludamos a esta hora a Carla Scheffer Cuculis. En su momento ha sido congresista, representante por Piura, y siempre es un gusto conversar con ella. Qué gusto saludarla, muy amable, buen día. Muchos saludos, José, a todos tus radioescuchas, a esas 400 localidades a nivel nacional que unes, informándolas de manera adecuada y de manera veraz, ¿no? Gracias por también estar en la región Piura, en varias provincias, por lo que he escuchado, el Bajo Piura, hablaste de La Unión, Tayane, Riconá de Yicua, Arcechura mismo, Curamori, el Tayán, localidades hermosas, como también nuestra serranía. También tenemos a nuestro morropón maravilloso, ¿no? Gracias por estar con ustedes. Si me permite, las condolencias a la familia del señor Abu Gataz, ¿no? Al margen de nuestras diferencias políticas, fue un hombre que quiso hacer cosas por el Perú, ¿no? Y que en paz descanse, y un excelente deportista. En efecto, en realidad nosotros también hemos comentado el fallecimiento de Daniel Abugatá, que además tenía una virtud, era muy abierto a la prensa, por más que uno podía discrepar con él. Y eso creo que es una virtud que deben aprender los políticos, los que intentan ingresar a la vida política. Exactamente, exactamente. La última entrevista que él hizo, la hizo conmigo, donde Philip Batas, ¿no? Exactamente. Siempre fue muy abierto. En efecto. Vamos a hablar sobre temas muy puntuales en Piura y que también afectan otros puntos del país. El tema hídrico. Pero en Piura se acentuó en los últimos meses. ¿Cómo está evolucionando este tema? ¿Las medidas que se han adoptado son las más aconsejables en el momento? Medidas hasta el momento no las hay, no las escuchamos. Yo estoy muy preocupada. Las únicas medidas que hemos tenido es gracias a la naturaleza, ¿no? Que nos permite nuevamente cosechar el agua de las cuencas que abastecen el único reservorio que tenemos en Piura para lo que es el consumo humano de 4 provincias, que es el reservorio de Puechos. En estos momentos la batimetría arroja que tenemos 283 millones de metros cúbicos de agua. Es un reservorio que en su inicio tenía 1.000 millones de metros cúbicos de agua cuando fue inaugurado en los años 70, 60, y que lamentablemente por la falta de visión de la empresa que ese entonces hizo, no se puso una descolmatadora en el inicio de la toma para el ingreso al reservorio, y esta represa ha perdido, vamos a decir, casi el 65% de su capacidad de almacenamiento, que es muy triste. Es lamentable, seguimos teniendo escasez de agua potable, especialmente para el consumo humano. Importantísimo también el desarrollo agrario, pero el campesino, las personas, los agricultores, si no tienen agua para tomar, más difícil va a ser para sembrar. Entonces sí, muy preocupada. No he visto ni por parte del Ejecutivo ni por parte del gobierno regional todavía un horizonte claro. Yo me he reunido con el gobernador, que tuvo la apertura de llamarme para decirme: Carla, vamos a hacer esos reservorios satelitales, Samán, La Peñita, pero lo importante es concretar la situación, ¿no? Es decir, aquí está, se va a hacer mediante esta modalidad, expediente y obra, que es, yo pienso, lo más conveniente, ¿no? Y que se trabaje con empresas serias y que no estén abandonando obras. Imagínate, si en Lima, en la capital, hoy vemos una obra de un puente que une 2 distritos, Barranco, Miraflores. ¿Cuántos metros tiene ese puente? ¿220 metros de luz tendrá ese puente de fierro? Y está abandonado, generando una congestión en una ciudad ya congestionada como es Lima, ¿no? Y con costos altísimos que lo va a pagar todos los peruanos, porque ahí hay una grúa que te vale $15,000 diarios, funcione o no funcione. Está paralizada, que todos han de haber visto en Lima, ¿no? Así es. Bueno, en las provincias vemos lamentablemente constantemente obras paralizadas. Se calcula más o menos en el último informe del año pasado que existen más de 2.500 obras paralizadas por un monto de 26.000 millones de soles, que yo creo que es muchísimo más, porque hay obras abandonadas que ya no sirven,
Del caso de Las Lomas, que te escuchan ahí, y en La Unión mismo tenemos un alcantarillado que cuando fui congresista, porque es la tierra de mi padre, él es de un caserío de ahí, Miraflores, a 10 minutos de La Unión, ya no servía, ya lo que se había hecho en su momento ya no servía. Igual es en Las Lomas, José. Entonces, esta es una situación muy compleja. Y estás hablando de acceso al agua, Así es. al alcantarillado, que es lo elemental para el desarrollo de las personas. Yo estoy muy preocupada porque la única fuente de abastecimiento de agua que tienen las 3 provincias, Paita, Talara y Sullana, que estás hablando de una población casi de 800.000 habitantes, es Puechos. Así es. Piura, que debe bordear los 750.000 habitantes, considerando Castilla, 26 de octubre, y Piura mismo, debemos tener 750.000 habitantes, como te digo, y ahí sí tenemos una fuente complementaria que son pozos de agua, que es el 52%. Y el PETAT nuestro es Curumuy, ¿no? Entonces, complicado. Supuestamente en la estrategia de la emergencia hídrica que tuvimos, se iban a hacer pozos de agua o rehabilitar pozos de agua que lamentablemente por la empresa que maneja, la empresa prestadora, que acá en Piura tenemos, que es CPS Grau, que lamentablemente arrastra una serie de problemas económicos, financieros, una junta de acreedores, deudas de más de 500 millones, una situación bien compleja en la estructura de la empresa, ¿no? Hace unos días yo conversaba con el embajador Guillermo Russo Checa, que es también bastante preocupado por estos temas, y la pregunta que siempre se suele hacer, ¿no? Se conoce el diagnóstico, se conocen las necesidades, ¿por qué no se ejecutan las obras? Usted acaba de mencionar la zona altoandina, por ejemplo, de Piura, Ayabaca, Huancabamba, también Morropón, llueve mucho, pero toda esa agua se pierde. ¿Por qué no generamos infraestructura y aprovechemos en época de estiaje la falta de agua? Si eso se conoce y además hay muchos diagnósticos, dicen podemos hacer obras, recursos se cuentan desde el Estado. ¿Cuál es la razón? Por supuesto, la desidia, el cambio constante de las autoridades por parte del gobierno central, porque lamentablemente para poder hacer una represa, vamos a decir, así el gobernador regional quiera, quien nos tiene que autorizar es Lima, ¿no? O sea, el Ministerio de Agricultura, que el levantamiento de observaciones y que luego pasa al MEF y que también en el MEF pasan los eruditos y también hacen observaciones a la parte de ingeniería. O sea, ¿para qué está el Ministerio de Agricultura con gente especializada y técnica si también en el Ministerio de Economía? Yo te puedo creer que en el MEF te puedan cuestionar la parte económica financiera o de costos, pero la parte estructural, como que yo quiera debatir con un ingeniero estructural, yo no soy ingeniera, ¿no? Entonces, los especialistas son los especialistas. Y acá debemos tener claro que todas las autoridades que entran hablan, pero la cosa es concretar, tener un plan de trabajo a mediano y corto plazo para esta necesidad de infraestructura, porque agua, como bien dice el ex embajador Guillermo Russo Checa, que está muy preocupado, como muchos piuranos de bien, por el tema de que pasan los años, pasan los días, ¿no? Pasan las décadas y seguimos sin la infraestructura y el agua en Piura sobra, porque como bien has dicho, nosotros tenemos cuencas que nos abastecen de nuestra serranía, Ayabaca, Huarmaca y Huancabamba, pero también vienen del Ecuador, Macacaray, Catamayo, Chira, igual para Tumbes, ¿no? Que es Puyango. Entonces, ahorita los ecuatorianos también han tenido problemas y ellos van a priorizar su país y nos pueden controlar el flujo de avenida del agua de esas cuencas, ¿no? Entonces, acá nosotros los piuranos tenemos que ponernos las pilas,
perdón la expresión, y también el gobierno central, porque nosotros somos un país, una región importantísima para el PBI de nuestro país. Entonces, tomemos las decisiones correctas ya. Primero consumo humano y luego generar infraestructura, reservorios, porque es así en la parte alta. Mira lo que ha pasado con reconstrucción, con cambios. ¿Cuál ha sido el cambio? No existe un solo cambio. Piura llueve, no sé, 25 milímetros por segundo y se inunda. No hay drenaje, que el cambio era hacer los drenajes. No se dice ponemos una alerta con 1.600 metros cúbicos por segundo en el río Piura. En efecto. Porque no se ha hecho el plan maestro para dominar la cuenca de Piura, que es la más compleja. Sí. Ni siquiera se está haciendo trabajos de prevención cuando ahorita vienen épocas de lluvia. Y que si haces una buena prevención constante, como se hizo en el 98, al margen que no les guste a la gente, lo tengo que mencionar, el gobierno del ingeniero Fujimori pudo pasar 4.400 metros cúbicos por segundo acá en el río. Y en el 2017 hubo un desborde nunca antes visto, con 3.400 metros cúbicos por segundo. Entonces encima no hacemos ni las cosas de prevención bien hechas. Sí, es dramática la situación. Otro tema... Es dramático, sí, es dramático, te digo. Acá la solución está clara. Sí. O descolmatas rápidamente puechos, que debe existir la minería formal, por favor, formal. Porque yo ya estoy cansada de ver en Piura la minería informal o ilegal, que podríamos formalizarla informal, el caso de Suyo, Jililí, Las Lomas, Tambo Grande mismo, hay 12.000 mineros ilegales, y que Piura pueda recibir el recurso para hacer esta infraestructura. O las mineras que quieren venir a desarrollar acá de manera adecuada, con la exigencia de que todas sus regalías vayan para hacer esta represa. Usted ha puesto y descolmatar puechos es interesante para la minería formal. No por el oro, como dijo en su momento el señor Koczynski, quizás mal informado, por no decir otra palabra. ¿No? Ahora, entonces, acá hay recursos para poder hacer esa infraestructura encima. Usted ha puesto sobre la mesa un tema bastante delicado, el avance de la minería ilegal en Piura. Y ha citado usted localidades como Suyo, Sapillica, Paima, ¿no? Que están cercanos a Tambo Grande. Tambo Grande. Claro, Las Lomas, así es, en efecto. El mismo Ayabaca, el mismo Huancabamba, no nos engañemos. Y mire, y acá el gran problema, que el precio de los metales, especialmente el oro, nunca antes visto, ha sobrepasado a lo que es de la economía del delito del narcotráfico. Estás hablando más o menos de 28.000 millones de soles el año pasado. Y acá tienes 23.000 millones que maneja la economía del delito del narcotráfico. Y aquí hay un tema, ¿no? O sea, avanza la minería ilegal, pero quienes se oponen a la minería formal, a la minería sostenible, a la genera de recursos, no dicen absolutamente nada sobre la minería ilegal que avanza a vista y paciencia de todos. Eso es una realidad. Bueno, yo varias veces lo he dicho en Tambo Grande. A ver, ustedes dijeron no a la minería formal. Ya, está bien. Puede ser. Pero ustedes no dicen no a la minería ilegal, que contamina peor, que yo por lo menos cada 2 meses tengo que llevarle una silla de ruedas a una persona involucrada en esta actividad que se le ha caído el socavón y le ha roto la columna vertebral, o también jóvenes de 23, 24 años que acaban despedazados por el mal manejo de la dinamita que entra por el Ecuador y que todo el material del oro sale hacia el Ecuador, no nos engañemos. Y muchas veces va hasta Nazca, el oro de Piura. Y no deja nada para Piura. ¿Qué deja para Piura? Díganme, susténteme, ¿qué deja para Piura? ¿Un beneficio para unos cuantos? Y las autoridades no dicen nada, y al contrario, hay autoridades que están en contra de la minería formal, que es de locos. Así es. Es de locos. Y ahora lo más peligroso que está asociada
con el crimen organizado, que también avanza. Claro que sí. Ese es otro riesgo que no se está mirando. Bueno, mira la situación de Trujillo. No nos pongamos una venda en los ojos. Ahí las autoridades están coludidas. Hay 100 camionetas designadas para poder mejorar el control de la criminología, de toda esta red de organización criminal que existe en La Libertad, una región maravillosa, y muchas de ellas vinculadas a la minería ilegal y que están guardadas en un sitio y no las sacan. Así es. Oh, qué raro, ¿no? Eso ha sido una noticia dada. Imagínate, en lo que va del mes, la cifra a los 22 días, tenemos una cantidad de personas asesinadas por el crimen organizado y muchos vinculados a la minería ilegal y también al narcotráfico. Así es. Ojo, nosotros lamentablemente en la región Piura ya hace mucho tiempo ha entrado lo que es la amapola en ciertas zonas, pero no veo, porque estas son políticas públicas nacionales, al Estado tomar cartas en el asunto sobre esta situación, y que también el puerto de Paita es una de las nuevas salidas para lo que es el narcotráfico, ¿no? Acá se han encontrado embarques de cocaína, de clorhidrato de cocaína, de los más grandes de la historia del Perú. En una época se encontró hasta casi 3 toneladas en una embarcación de 7 containers de banano orgánico. En uno de los containers había esta droga, ¿no? ¿Cierto? Estamos muy complicados y la minería ilegal a mí me preocupa tremendamente, encima del nivel de contaminación que genera, son las consecuencias sociales, trata de personas, explotación sexual, explotación laboral, condiciones, como te comento, terribles de trabajo que conlleva a que pasen estos accidentes. Yo he ido a sitios que solo se le ha enterrado una pierna a un joven de 23 años con 2 hijitos. O sea, no es broma esta situación. Y las autoridades no dicen nada. Absolutamente. No dicen nada. Tienes leyes de formalización que no sirven, más bien no quieren formalizar, y generas todo un sistema de generación de corrupción para poder lograr los famosos reinfos y todo esto. Por decirte, Suyo todo es una concesión, tiene varias concesiones, y todo está tomado por la minería informal, vamos a llamarlo. Yo siempre les he dicho al ministro que entraba, agarra a Suyo como un ejemplo, porque encima tienes ahí un destacamento del ejército que te permitiría ordenar la cosa. Yo los rotaría constantemente, ¿no? Para poder no caer en tentaciones y poner las reglas claras. A ver, José Hernández es el concesionario, pero acá está Carla Schaeffer. A ver, por favor, siéntense. Ustedes acá, usted tiene una concesión de 20 hectáreas y el señor está que saca y saca y saca. Se ponen de acuerdo y se pone para que también se procese acá el material, chancadoras, algún proceso adecuado, y que se transforme acá también el producto para que genere más trabajo. Ciertamente una situación muy, pero muy preocupante. Yo le agradezco a Carla Schaeffer, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por siempre poder tener esta ventana, de poder llegar a 400 localidades de nuestro querido Perú. Y yo pienso que acá tenemos que cambiar de actitud todos, ¿no? Todos ayudar a la lucha contra el crimen organizado que nos está avasallando, y esto para mí es un terrorismo urbano, ¿no? Y que no hay una estrategia, y tiene que haber una estrategia de inteligencia para poder, en cierta manera, neutralizar a esta red de corrupción y de crimen organizado que nos está avasallando y no nos deja vivir y no nos deja desarrollar.